Gracias a cada uno que fielmente nos acompaña a través de la lectura diaria de la palabra de Dios. Vamos entonces a ajustar nuestros cinturones para emprender el viaje a través de las Sagradas Escrituras, y en esta oportunidad vamos a continuar en el capítulo 21 del libro del profeta Jeremías. Escuchemos con atención. Jeremías capítulo 21. Palabra que fue a Jeremías de Jehová, cuando el rey Sedequías envió a él a Pashur, hijo de Malquías, y a Sefanías, sacerdote, hijo de Maasías, que le dijesen: pregunta ahora por nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con sus maravillas, y aquél se irá de sobre nosotros. Y Jeremías le dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí yo vuelvo las armas de guerra que están en vuestras manos, y con que vosotros peleáis con el rey de Babilonia, y los caldeos que os tienen cercados fuera de la muralla, yo los juntaré en medio de esta ciudad, y pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte y con furor y enojo e ira grande, y heriré los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Y después, así dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados, y al pueblo, y a los que quedaren en la ciudad de la pestilencia, y del cuchillo y del hambre, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan sus almas. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni los recibirá a merced, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que se quedare en esta ciudad morirá a cuchillo, o de hambre, o pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen cercados, vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada, y quemarála a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás: oíd palabra de Jehová. Casa de David, así dijo Jehová: juzgad de mañana juicio, y librad al oprimido de mano del opresor, porque mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. He aquí yo contra ti, moradora del valle de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís: ¿quién subirá contra nosotros, y quién entrará en nuestras moradas? Yo os visitaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su breña, y consumirá todo lo que está alrededor de ella. Bueno, tenemos ya este capítulo 21, donde es sellada la ruina de Jerusalén. Y fíjense de qué manera el rey aborda al profeta. Para nada había síntomas de él de arrepentimiento, de buscar la benevolencia del Señor, de buscar la misericordia, de instar como líder a que el pueblo se acercara con un corazón dócil a buscar la presencia de Dios. No, al contrario, realmente notamos que este rey no estaba totalmente seguro de lo que iba a acontecer en el país. Pues esta palabra que fue a Jeremías de Jehová cuando el rey Sedequías le envió a él a Pashur. Recordemos este hombre que golpeó al profeta y lo dejó en el cepo por un día. Y lo que Jeremías le profetizó a él, e incluso le cambió hasta el nombre. Y Sefanías, pues, que era también sacerdote, hijo de Masías, y le dijesen, el rey manda a través de estos líderes religiosos a que le preguntasen al profeta por ellos, ¿qué le iba a acontecer? Pregunta ahora por nosotros a Jehová.
porque ya están viendo que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se acercaba, estaba haciendo guerra contra ellos. Y le dice, bueno, quizá, ¿verdad? Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Fíjense que cuando el rey Sedequías manda preguntar al profeta Jeremías, él estaba al tanto, Sedequías estaba al tanto de las grandezas y de las maravillas que Jehová había hecho con su pueblo, con Israel, con Judá, por supuesto. Estaban al tanto, pero en él no había esa fe, esa obediencia hacia Jehová. Sencillamente al azar, bueno, anda a ver de repente y puede hacer algo con nosotros así, como lo ha hecho en otras oportunidades, pero no gestó en su gobierno que el pueblo minimizara el pecado, derrotara la desobediencia, destruyera la idolatría, la cual se había extendido por todo Judá. Y Jeremías le manda decir al rey, mira, este es lo que el Señor te tiene preparado. Aquí está. Te guste o no te guste, aquí está, porque precisamente en eso se trata la obediencia de los profetas. No dicen las palabras que los oyentes quieren oír. No. Palabra que Jehová ha mandado. Y eso es lo que los hace ser hombres íntegros. Porque obedecen y comunican la palabra de Jehová. Le dice, mira, yo vuelvo esas armas de guerras con las que tú estás confiados, estás allí en tus manos, esas armas de guerra con las cuales has equipado al ejército, todo eso va a hacer que no los va a favorecer. Eso con lo que ustedes pelean contra el rey de Babilonia, todo esto, eso no les va a funcionar para nada. Los caldeos lo tienen a ustedes cercados allí fuera de la muralla y yo los voy a hacer que ellos lleguen hasta la ciudad. Es más, le detalla el profeta a los mensajeros que envió el rey. Es más, yo pelearé contra vosotros. Yo, Jehová. Ustedes están pensando que yo voy a hacer una maravilla porque ¿se lo han merecido o qué? No. El Señor dice, yo voy a pelear contra ustedes. Allí con mi mano alzada y con el brazo fuerte y con este furor y este enojo y esta ira muy grande que tengo. Fíjense con cuánto poder el pueblo conoció a Jehová cuando fue sacado de Egipto, cuando enemigos trataron de invadir Judá. Pero ahora el Señor le está diciendo que ese poder que en tiempo pasado les favoreció, ahora sería ese poder tornado en su contra, a causa de esa ira y de ese furor que el Señor ha tenido por su terrible desobediencia y maldad. Y les dice, yo voy a herir a todos los moradores de esta ciudad y a todos los hombres, así como las bestias, todos morirán de una terrible pestilencia. Y así dice Jehová, le dice a Sedequías, el rey de Judá, y a todos sus criados y a todo su entorno al pueblo, los que se quedaren aquí en esta ciudad van a morir de pestilencia, van a morir de hambre y van a morir a cuchillo. Entonces, aquí no van a tener esperanza de vida. Sin embargo, les dice, en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su alma, él los va a herir a filo de espada. Él no los va a perdonar, ni los va a recibir a misericordia. Ellos no tendrán para nada compasión de ustedes. Esa es la sentencia que manda Jehová a decir por boca del profeta a los mensajeros que envió el rey Sedequías. ¿Y sabes qué? Le dice el profeta, a este pueblo le vas a decir así. Así ha dicho Jehová, yo voy a poner delante de ustedes el camino de vida y camino de muerte. Con todo y esto, con toda la sentencia que el Señor había dado, aún en él hay misericordia. Y les dice, bueno, les voy a dar a ustedes para que escojan el camino de vida y el camino de muerte. ¿Y cómo así? Bueno, ¿de qué se trató eso? Bueno, el Señor le dice, el que se quede en la ciudad va a morir a cuchillo,
va a morir de hambre o de pestilencia. Estas plagas. Pero el que saliere y se llegare a los caldeos que los tienen cercados, ustedes vivirán, y su vida les será como botín, como despojo. Es decir, con todo y lo que el Señor había pronunciado, les da la oportunidad de que si sujetaban su vida a la voluntad de Nabucodonosor, ellos podrían vivir. Y así el profeta lo comunicó. Y le asevera, porque mi rostro está en contra de esta ciudad, no para bien, para mal. Dice Jehová, y en manos del rey de Babilonia esta ciudad será entregada y la va a quemar a fuego. Y la casa del rey de Judá, le vas a decir esto. Miren cómo el Señor abarca a toda la comunidad, a los reyes, a los líderes y al pueblo en general. Le dice, oigan esta palabra de Jehová. La casa de David, que estaba por supuesto engrosada en todos los reyes que habían gobernado desde que David había muerto. Casa de David, así dijo Jehová, juzgad de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, porque mi ira no salga con fuego y se encienda y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué está pidiendo el Señor a los líderes? Que en ellos hayan obras de justicia, para que el castigo sea más tolerable. Porque estoy contra usted, moradora. Yo estoy contra ustedes. ¿Por qué? Los que dicen, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Ellos se jactaban de tener una ciudad amurallada y quizás impenetrable, pero el Señor prometió que los visitaría conforme al fruto de sus obras, de su maldad, y que el fuego se encendería allí y consumiría todo lo que estaba alrededor de esta ciudad. Entonces, en ellos está esa opción. El Señor les da a que escojan para que ellos puedan también vivir sujetándose a la voluntad de Nabucodonosor, cosa que por supuesto ellos no hicieron. Cayeron en rebeldía, y esa opción que el Señor le dio, muchos no la aceptaron. Triste y lamentablemente la soberbia del hombre se impone contra el razonamiento del Señor. Qué historia diferente hubiese vivido el pueblo de Dios si hubiesen caminado conforme a la voluntad del Señor. Cuánta grandeza Dios mostró a su pueblo, pero tristemente prevalecieron en la desobediencia. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 22. Escuchemos con atención. Jeremías capítulo 22. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di: oye palabra de Jehová, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus criados y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente hiciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta, porque así ha dicho Jehová sobre la casa del rey de Judá: Galaad eres tú para mí y cabeza del Líbano. Empero desierto te pondré en soledad y ciudades deshabitadas. Y señalaré contra ti disipadores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta casa y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué lo hizo así Jehová con esta grande ciudad?
y dirán, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condolezcáis. Llorad amargamente por el que va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que reina por Josías su padre, que salió de este lugar. No volverá acá más. Antes morirá en el lugar a donde lo transportaren, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus salas y no en juicio, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y airosas salas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te cercas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino a tu avaricia, y a derramar la sangre inocente, y a opresión, y a hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son quebrantados. Hete hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pasará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás, y te confundirás a causa de toda tu malicia. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuese anillo en mi mano diestra, aún de allí te arrancaré, y te entregaré en mano de los que buscan tu alma, y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Y hacerte he transportar a ti y a tu madre que te parió, a tierra ajena en que no nacisteis, y allí moriréis. Y a la tierra a la cual levantan ellos su alma para tornar, allá no volverán. ¿Es este Conías un ídolo vil quebrado? ¿Es vaso con quien nadie se deleita? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, tierra, tierra. Oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid que será este hombre privado de generación, hombre a quien nada sucederá prósperamente en todos los días de su vida. Porque ningún hombre de su simiente que se sentare sobre el trono de David y que se enseñoreare sobre Judá será jamás dichoso. Qué triste sentencia le tocó pronunciar al profeta, pero es palabra de Jehová la que le toca pronunciar. Y de verdad, con cuánto dolor. Por eso el profeta no fue indiferente a esta sentencia, sintió tanto dolor por ser testigo de la destrucción de su nación. Y no solamente testigo, alertó, trató por todos los medios de evitar esta tragedia. Pero lamentablemente los líderes no recibieron ese regalo de Dios, el perdón, el volver a fortalecer ese pacto. Y aquí el Señor, que es un Dios santo y justo, le manda a decir al profeta que descendiera a la casa del rey de Judá
y que allí en su casa hablase a oídos esta palabra. Y le dice, dile, así ha dicho Jehová al rey de Judá, que está sentado allí en el trono de David, con sus criados, y todo el pueblo que entra por estas puertas para alcanzar de él alguna solución, porque precisamente los reyes eran esos pastores que debían guiar al pueblo, así como los sacerdotes, así como los levitas tenían una labor sumamente importante. Y le insta a la casa real, le dice, mira, hagan juicio, justicia, no estén oprimiendo a aquellos ciudadanos, que no engañen, que no roben a los extranjeros y a los huérfanos y a las viudas, que no derramen sangre inocente, es decir, dándole a recordar lo que él estableció por medio de su ley, de tener en suma consideración este grupo de personas, los desvalidos, los pobres, los necesitados, y que en él floreciera la justicia que tanto Jehová anhela ver en sus líderes. Insta nuevamente a que ellos se vuelvan de su mal camino. Y les dice, si ustedes hacen esta palabra, siempre habrá lugar en el trono de David de sus descendientes, siempre. Y ellos van a estar entrando a esta casa montados en sus carros y en sus caballos, para que ellos puedan seguir sirviendo al pueblo, pero con la justicia de Dios. Miren qué maravilloso es la misericordia de Dios. Preocupado, por eso les digo que es sorprendente cómo Dios de distintas maneras instó a su pueblo, a los líderes, para que ellos reaccionaran y se convirtieran de su mal camino. Pero le dice la otra parte, si ustedes no oyen estas palabras, las cuales he jurado, dice el Señor, que esta casa será desierta. Toda esta grandeza, todos estos lujos que han recogido, que han tenido malamente, impíamente, por obras de perversidad, toda esta grandeza va a quedar en completa soledad y una ciudad totalmente deshabitada. Y les voy a señalar contra ustedes que cada una de sus armas, cada uno de lo que ustedes, con lo que ustedes confían, todo esto será echado en el fuego. Y muchas gentes van a pasar junto a esta ciudad y van a decir a su compañero, pero ¿por qué Jehová ha hecho esto con esta grande ciudad? Porque será algo sorprendente. Y la respuesta será, porque han dejado el pacto de Jehová su Dios y se han ido a adorar a dioses ajenos y les sirvieron. Entonces el Señor está muy, pero muy claro en expresar las causas por las cuales este castigo se está gestando. Y miren de qué maneras el Señor sigue dando oportunidad. Envía al profeta a la casa real para que los líderes corrijan su pecado, de modo que este castigo pudiera minorizarse, pudiera suavizarse, quizás hasta podrían ellos librarse, pero no fue así. Triste y lamentablemente no fue así. Les ordena que no lloren al muerto ni les den las condolencias, que deben de llorar más bien amargamente por aquellos que se van, porque jamás volverán a la tierra en donde nació. De esa manera el Señor da la sentencia a los líderes, a los reyes, como el resultado de sus nefastas conductas. Entonces el Señor le dijo así a Desayún, hijo de Josías, quien es rey de Judá, que reina por Josías su padre, que él había salido de ese lugar. Le dice, tú no vas a volver más acá. Y precisamente este rey fue llevado por el faraón Necao a Egipto y nunca más regresó a Jerusalén. Así precisamente lo que el Señor dijo lo cumplió. Murió en ese lugar donde fue transportado y no vio más su tierra. Y le dice el Señor, ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus alas y no en juicio, sirviéndose de su prójimo de balde. Esto es una condena que da precisamente a los
reyes o al rey que estaba allí cimentado como gobernador, porque precisamente su casa estaba en lujo, desbordada de grandezas y riquezas, pero eso era causa de su maldad, cómo oprimía, cómo despojó a los necesitados y a los más frágiles en la sociedad de cómo ayudarlo. Y por eso viene este ¡ay! Y no le da el salario de su trabajo, es decir, cómo extorsionaba, cómo hizo que sus obreros no ganaran el justo precio de su trabajo, y a los que edifican para sí una casa espaciosa, airosas, y que les abre ventana y las cubre de cedro y las pinta. Es decir, cómo condena este lujo innecesario como consecuencia de la infamia y la maldad que generó este gobernador, este rey. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, entonces estuvo bien. No, ¿es esto conforme a mí? Dice el Señor. Él no hizo lo bueno, sencillamente se lucró de la posición que estaba ejerciendo. Pero tus ojos y tu corazón no son sino avaricia, y eso es lo que hay en el corazón del rey. Y está presto para derramar sangre inocente y para hacer opresión y para hacer el agravio. Por esto el Señor le ha dicho de Joacim, quien es hijo de Josías, el rey de Judá, no lo van a llorar. Nadie lo va a llorar diciendo, ay, hermano mío, o ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. No habrá quien se conduela del castigo que recibirá este rey. Va a estar olvidado, así como sepultura de asno, y él no será enterrado. Lo arrastrarán y lo echarán fuera de las puertas de Jerusalén. De esa manera el Señor da la sentencia contra este rey. ¿De qué forma Dios visitó a su pueblo, evitando por todos los medios de que el castigo llegara? Y por eso llevó al profeta hasta la casa de los reyes, hasta el templo de Jehová, para que se corrigiera estos grandes males. Sin embargo, no escucharon, no hicieron caso de lo que el Señor les había ordenado. Entonces le dice da voces al profeta diciéndole, bueno, Líbano y Basán, que estas por supuesto son montañas muy hermosas, y nos dice que estos por supuesto eran aliados también de Judá. Y le dice, bueno, sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita a todas partes, porque todos tus enamorados son quebrantados. Por mucho que busques ayuda, no la tendrás, porque te ha hablado en tus prosperidades, pero dijiste, no iré. Y este fue tu camino desde tu juventud, nunca oíste mi voz. Entonces el Señor, que conoce todos los corazones de las personas, les recuerda a Joacim, desde joven nunca oíste mi voz. Qué triste, ¿verdad? La vida de una persona así, que por mucho que el Señor tocó la puerta de su corazón, nunca quiso escuchar. Y todos sus pastores serán los que apacentarán al viento, todo. Y aquellos en quienes el pueblo confiaba, todos irán a cautiverios, porque ellos serán avergonzados y estarán confusos a causa de toda esa malicia que hubo en los que dirigían el pueblo. Sí, le dice, habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros, sí, hiciste algo muy lindo, muy hermoso, tu casa. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolor como de la mujer que está de parto? Hiciste un nido hermoso, grande, pero te vendrá dolor, un gran dolor, así de repente como se manifiesta en la mujer que está a punto de dar sus hijos. Y le dice el Señor por juramento, vivo yo, dice Jehová, que si Conías fuese anillo en mi mano diestra, aún de allí te arrancaré. Miren de qué manera el Señor sentencia. Anillo en mi mano derecha, es decir, ese símbolo de autoridad, esa maldición que el Señor emite sobre el rey, que por supuesto tenemos que ver que Conías y Joacim eran los mismos. Ok, no nos vamos a confundir.
dice, vivo yo, dice que Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fue cenillo en mi mano diestra, aún de allí te arrancaré. Entonces, aquí nos está dando a entender que toda este castigo vendría sobre el pueblo. Joaquín o Conías eran los mismos, ¿ok? Es una profecía que está concerniente a Joaquín o Conías que se cumplió. Y Joaquín pues fue conducido a Babilonia por Nabucodonosor y más tarde fue librado por Evil Merodach. Y nos dice entonces en su palabra, Joaquín y Conías son los mismos. Yo te entregaré en mano de los que buscan tu alma y en manos de aquellos cuyas vidas tú temes. Tú estás temeroso de ellos, sí. En manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, allí yo te voy a entregar. Eso que tanto ha temido tu corazón, eso te va a llegar. Y te voy a hacer transportar allí, a ti y a tu madre. Esa sentencia, tu madre que te dio a luz. Aneusta, ese es el nombre de su mamá. Aneusta, te voy a hacer que llegues a tierra ajena. Y vas a ir con tu mamá, la que te parió, a tierra ajena en que no nacisteis, y allí vas a morir. Y allí a la tierra a la cual levantan ellos su alma para tornar, de allá tú no vas a volver. ¿Acaso que hace la pregunta, ¿es este hombre Conías un ídolo vil quebrado? ¿Es un vaso con quien nadie se deleita? Porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Entonces, vemos cómo el Señor detalla la situación por la cual Él va a atravesar y las causas por las cuales la va a atravesar. Hace la salvedad en el versículo 29 cuando dice tierra, 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 que es precisamente un recurso literario que se destaca, que se usa para destacar algo, para llamar la atención sobre algo. Y aquí se usa entonces para que estén alerta los moradores y oigan la palabra de Jehová. Porque así precisamente ha dicho Jehová, que este hombre será privado de su generación. A este hombre nadie le sucederá, pues en todos sus días, porque ningún hombre de esta simiente se sentará en el trono de David, y los que se enseñorearen sobre Judá serán jamás dichosos. Entonces, cuando habla de que privado de descendencia, Joaquín tuvo por lo menos 7 hijos. Eso fue lo que él tuvo, pero ninguno de ellos se sentó sobre el trono de David. Fue su nieto Zorobabel, fue gobernador de Judá. Joaquín, hay que decirlo que fue el último rey legítimo de Judá. El último rey de Judá fue Joaquín. Entonces, esto por supuesto, excepción que ya Jesucristo, que es hasta que venga Jesucristo, que será coronado como el rey. Esta línea de Jesús, por supuesto, viene de este Joaquín y lo demuestra, y por supuesto le da derecho a ocupar el trono de David, su padre. Así que de esta manera notamos cómo Dios cuidadosamente da la alerta para que se aperciba su pueblo y pueda evitar esta terrible tragedia. Situación que se pudo haber evitado, pero la maldad que había en ellos fue mayor. No se retiraron de su pecado. Qué triste situación, ¿verdad? Y no crean que esto está lejos de la realidad. Muchas personas, muchas naciones hoy en día persisten en hacer lo malo, aun cuando el Señor anuncia su juicio. Seguimos avanzando hacia el capítulo 23. Prestamos atención. Jeremías capítulo 23. Ay de los pastores que desperdician la dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más ni se asombrarán,
ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre que le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, y no dirán más, vive Jehová que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de tierra del alquilón, y de todas las tierras a donde los había yo echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado en medio de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estuve como hombre borracho y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de las palabras de su santidad. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa del juramento la tierra está desierta, las cabañas del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su fortaleza no derecha. Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos, aun en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, como resbaladero en oscuridad les será su camino, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos, año de su visitación, dice Jehová. Y en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban a Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras, y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su malicia. Fuéronme todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está aparejada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho esto, y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, y ellos corrían. Yo no les hablé, y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de mucho ha? ¿Ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño, y el con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano.
He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contáronlos e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿qué es la carga de Jehová? Les dirás, ¿qué carga? Os dejaré, ha dicho Jehová. Y el profeta y el sacerdote, o el pueblo que dijere, carga de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir carga de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por carga. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis, carga de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, carga de Jehová, habiendo enviado a deciros, no digáis carga de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido, y os arrancaré de mi presencia, y a la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Bueno, a mí se me pasó algo que estaba muy especial en el capítulo anterior, en el capítulo 22. Y cuando estaba leyendo esta parte, me impactó porque en el capítulo 22, en el versículo 15, el profeta le hace recordar al rey, a Conías, pues, le hace recordar que él iba a estar reinando así, rodeado de cedro, que iba a estar así reinando, porque solamente estaba rodeado de cedro, es decir, porque poseía riquezas. Y le hace la pregunta, ¿no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Y de verdad que relacioné a muchos siervos santos de Dios, del pueblo de Dios, que a través del mensaje del Espíritu Santo resalta el trabajo y la fidelidad a sus descendientes. Y aquí se echa de ver cómo Dios envía palabra a Jeconías recordándole cómo había obrado Josías su padre. Y le hace referencia en el versículo 16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo muy bien, estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Y miren qué manera Dios de expresarle la forma en que nosotros podemos asegurar que conocemos a Jehová, viviendo conforme a su voluntad. Y este testimonio lo da Jehová de la vida de Josías, rey de Judá, que a la edad de 8 años comenzó a reinar en Jerusalén. Entonces, se me había pasado este detallazo hermoso que lo había leído, pero de verdad, leyéndolo, tratando de ir asimilando, se me pasó, pero es sumamente importante. Qué bien es ese sentir en nosotros, que hagamos las cosas bien, porque la palabra de Dios nos hace referencia a que esto es conocer realmente a Dios, cuando actuamos y vivimos como Él quiere que lo hagamos. Y resalta entonces Jehová la vida y la obra del rey Josías, que desde niño buscó amar y obedecer a Dios. Entonces era muy lindo y no quería que dejarlo pasar por alto. Vamos entonces a adentrarnos al capítulo 23 que acabamos de leer, que contiene ya, este capítulo contiene 40 versículos y nos hace referencia sobre ese remanente justo que Dios está esperando. Dice, ay, comienza esta expresión con ay, y esto de verdad que inicia con un oráculo mesiánico, con esa promesa de Dios, tras denunciar pues
a los pastores que han destruido, que han hecho mal, Dios promete recoger ese remanente y hacerle volver y levantar un renuevo justo, un legítimo descendiente de David que reinará como rey. Por supuesto, esto lo leemos inmediatamente, nos conectamos con nuestro amado Señor. Entonces, cuando dice vienen días, esa expresión casi siempre, ¿verdad? Casi siempre cuando se usa esta frase, se usa para referirse, por supuesto, al reinado del Señor. Cuando habla de renuevo, es un título mesiánico también. Entonces, notemos cómo Dios siempre ha tenido en consideración a su pueblo, ese pequeño remanente que permanece fiel por las edades. Así hace el Señor, recalca que su pueblo pues había sido herido por los pastores que habían derramado las ovejas, que las habían espantado, que no las habían cuidado, que Él iba a visitar la maldad sobre las obras de estos pastores, dice el Señor, pero que Él también recogería al resto de sus ovejas que estaban en cualquier extremo de la tierra donde Él los había echado, que de allí Él los iba a volver a traer a sus moradas, y allí en su morada crecerían y se multiplicarían, porque los pastores que Él iba a colocar las iban a apacentar, y ellas no iban a temer más, ni se iban a asustar, ni iban a ser tampoco menoscabadas, dice el Señor. Cuando hace referencia, ¿verdad?, que vendrá ese renuevo justo y reinará rey, y lo escribe con letra mayúscula, el cual será dichoso y hará un juicio y justicia en la tierra en sus días. En estos días será salvo Judá, e Israel pues vivirá confiado, y este será el nombre que se le llamará. Colocan este hermoso título, Jehová, justicia nuestra. ¿Y dónde más podemos encontrar la justicia sino en el Señor? El Señor, cuando hace este hermoso nombre, Jehová, justicia nuestra, que es precisamente un juego de palabras, utilizando el nombre de Sedequías, aunque Sedequías no vivió a la altura del significado de su nombre. Jehová, justicia nuestra, es el Mesías. Jesús precisamente encarnó la justicia en todo lo que el Señor hizo. La manera en que Dios envió a su Hijo, y está prometida una vida, una verdadera justicia entrenada en sus manos. Dice, por tanto, pues así ha dicho Jehová, vendrán días en que no van a decir más. Vive Jehová, que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esto ya se había mencionado, por supuesto, en otros capítulos. En el capítulo 16 del libro del profeta Jeremías se había anunciado esto. Ya no voy a ser recordado porque los hice subir de Egipto, no. Ahora voy a ser recordado de que traje la simiente de la casa de Israel de la tierra de allá, del Aquilón, y de todas las tierras donde yo lo había echado. Ahora voy a ser recordado por esa gran proeza, que donde los había echado, de todas las naciones donde los había echado, de allí los traeré. Y de allí habitarán nuevamente en su tierra. Pues les hace la condena a los profetas. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado en medio de mí, porque todos mis huesos tiemblan. Estuve así como hombre borracho y como hombre a quien dominó el vino. Entonces, estos falsos profetas que habían envuelto al pueblo en mentira. ¿Por qué? Delante de Jehová y delante de las palabras de su santidad, porque la tierra está llena precisamente de adúlteros a causa del juramento de la tierra, y eso causó, o sería el causante de que la tierra fuera castigada, de que el pueblo, de que su nación quedaría desierta. Las cabañas del desierto se secaron, las carreteras o la carrera de ellos fue mala, su fortaleza no fue derecha a causa de los profetas falsos, porque el profeta, así tanto el profeta como el sacerdote, eran falsos, fingían. Aún ahí en su casa halló maldad, dice Jehová. Entonces no podemos escandalizarnos porque en la actualidad encontremos personal dentro del templo que no sea genuino, porque no es nuevo.
Allí dice la palabra de Dios, dentro precisamente, en su casa halló maldad, dice Jehová. Por tanto, ellos serán así como, caerán como en un resbaladero en oscuridad, así será su camino, no se volverán a levantar, así como que serán empujados y caerán en él, porque les promete traer mal sobre ellos en los años de su visitación, dice Jehová. Y le hace referencia también a los profetas de Samaria, el reino del norte, que han sido malvados y profetizaban en nombre de Baal, y también fueron culpados de hacer errar a su pueblo Israel, haciéndose referencia al reinado del norte. Y en los profetas de Jerusalén ha visto también torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, hacían animar a las manos de los malvados, fíjense esto, para que nadie de ellos se convirtieran de su camino, de su mal camino. Entonces, cuando el Señor censura a los sacerdotes esto, es decir, no corregían al pecado. Al contrario, animaban a aquellos que persistían en hacer lo malo. Los animaban, fíjense esto, y ese es el peligro de usted sentirse cómodo en medio del pecado. Y no solamente sentirse cómodo, sino no corregir los que están en pecado y maldad. ¿Por qué? De esa manera ninguno se convertía de su maldad. Fueron todos ellos, así los talla el Señor, como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Miren al nivel que llegó el pueblo santo de Jehová. Y esto fue impulsado precisamente por los líderes religiosos, por los que debían velar que la orden y la palabra de Jehová se cumpliera, y fueron los principales en quebrantar y en no asistir al pueblo de corregirlo de su maldad. Entonces, ¿qué es lo que ha prometido el Señor Jehová contra aquellos profetas malos? Los va a hacer comer ajenjos, amargura, y les va a hacer beber aguas de hiel, amargura y maldad, porque de los profetas de Jerusalén salió precisamente la hipocresía y se extendió sobre toda la tierra. Qué triste, ¿verdad? Qué triste situación el saber que les faltó esa visión espiritual, les faltó ese temor en el corazón, les faltó el vivir el plan perfecto de Dios, les faltó enseñar la santidad de Dios, vivir conforme a la santidad de Dios. Es triste cuando uno lee estas situaciones que acontecieron no en un pueblo pagano, dentro del pueblo del Señor. Y el Señor alerta al pueblo y les dice, no escuchen las palabras de estos profetas que les profetizan, porque esto van a hacer que ustedes se desvanezcan, y la visión que ellos hablan no es la visión de la boca de Jehová, no. Ellos dicen atrevidamente, y ellos dicen cosas que me irritan, porque ellos pronuncian, Jehová dijo que tendrán paz y van a andar, y resulta que lo que van a estar es tras la imaginación del corazón de ellos, porque ellos les pronuncian de que no vendrá mal sobre nosotros, sobre ustedes, sobre vosotros. Pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha estado atento a su palabra y la escuchó? Y les dice, no, la tempestad de Jehová sí saldrá con furor, y la tempestad está ya preparada y va a caer precisamente sobre la cabeza de los malos. No se va a apartar el furor de Jehová, no se va a quedar callado el Señor. El Señor va a hacer cumplir los pensamientos de su corazón en los últimos días. Ustedes van a entender cómo se va a cumplir todo como el Señor lo ha dicho. ¿Y quién era el único que decía esto? El profeta Jeremías. El resto de los profetas que estaban en el pueblo de Dios eran unos mentirosos, eran falsos. Y el Señor les alerta al pueblo por medio del profeta, yo no los envié, yo no envié esos profetas. Ellos corrían, pero yo no les hablé. Ellos profetizaban, pero yo no les he dicho. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubiera hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les hubiera hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ellos precisamente, en ellos nació la hipocresía, nació la maldad. Estaban totalmente llenos de engaño estos profetas. Y les hace la pregunta, ¿acaso que soy yo Dios de poco acá? Dice Jehová, y no
Dios de mucho ha. Entonces, nótese cómo el Señor va dándole a entender que estos profetas eran tan perversos como sus acciones. Hablaban de paz, pero en realidad ellos no estuvieron en el secreto de Jehová, como Jeremías, que sabe que la palabra de Dios ha decretado la destrucción de los impíos. Ellos totalmente ajenos a la verdad de Dios. Entonces, Dios es tanto trascendente como inmanente. ¿Y sabe cómo los profetas engañan al pueblo? Invocando falsas revelaciones y sueños. Entonces, por lo general, Dios habla a sus profetas directamente o a través de una visión, pero también se vale a veces de sueños. Jeremías acusa a los profetas de hacer pasar su palabra como que si fuera palabra de Jehová, o repetirlas de otros como si hubieran sido una revelación divina. Entonces, esto el Señor lo hace entender por boca del profeta Jeremías, la condición y la situación en la cual estaban los que supuestamente eran profetas, pero eran engañadores, eran falsos. Dice, ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. Ellos piensan que van a esconderse y yo no los voy a encontrar. Si el Señor es el que llena toda la tierra, el cielo y la tierra. Y por eso hace la pregunta, ¿no hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Señor conoce todo, ocupa todo espacio. ¿Cómo entonces vamos a poder ocultar? No podemos ocultarnos. Y dice el Señor, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron y profetizan mentira en mi nombre. Y ellos dicen, soñé y soñé. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de estos profetas que tristemente profetizan mentira y profetizan engaño en su corazón? Ellos no piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Miren cuánta maldad estaba en los líderes, con cuánta perfección para envolver al pueblo en mentira. El profeta con quien fuere sueño, cuente los sueños, y el que fuere mi palabra, pues que cuente mi palabra verdadera. Que sea honesto. Y el Señor hace entonces, dice, pronuncia esta expresión. Esto no es una paradoja, esto es como este refrán. El Señor cuenta, narra este refrán, que de verdad está, como dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Dice este refrán el Señor para hacerles entender que ellos no están totalmente en el contexto de Jehová. Y nos detalla este precioso versículo muy conocido. ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra la que consume la maldad del hombre y la que quiebra todo corazón de piedra, la que quiebra la mala forma del ser humano? ¿Cuánto bien nos hace la palabra de Jehová en nuestras vidas? Y así lo ha dicho el Señor entonces en contra de estos profetas que dicen Jehová, pero ellos hurtan las palabras de cada uno del que está más cercano. No son palabras de Dios, son palabras de engaño y de mentira. El Señor arremeterá contra estos profetas que endulzan sus lenguas y les engañan al pueblo diciendo que ellos han tenido sueños cuando son sueños mentirosos, que han dicho usando palabra de Jehová, cuando esto lo que causa es que errar al pueblo de Dios con sus mentiras y con sus lisonjas, los cuales el Señor no los envió, no los mandó, y no tiene ningún provecho el pueblo al escuchar las mentiras de estos profetas. Entonces, cuando te preguntara este pueblo, o el profeta o el sacerdote diciendo, bueno, ¿qué es la carga de Jehová? Les dirás, ¿qué carga os dejaré? Ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que va a dejar el Señor? ¿Cuál es el recado? El Señor dice, los voy a dejar. Y el profeta y el sacerdote o el pueblo que dijere, carga de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Entonces, el Señor dice de una manera radical, la palabra carga es
es el Señor, que el pueblo es una carga. El Señor los va a dejar. El Señor los va a dejar, nunca más volverán a venir a la memoria a decir carga de Jehová, porque la palabra de Jehová de cada uno les será por carga. Ustedes han pervertido las palabras de Dios, del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Y así dirás al profeta, que te respondió Jehová y que habló Jehová. Pero si dijeres carga de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, carga de Jehová, habiendo enviado a deciros, no digáis carga de Jehová. Por lo tanto, el Señor los va a echar al olvido, los va a arrancar de su presencia. Y esta ciudad que les había dado a sus padres será una afrenta y será una confusión. Y el Señor los enviará al olvido. ¿Por qué? Por aquí dice la carga. Quizás pues pareciera estos versículos como un juego de palabras o un oráculo levantando la voz. Era una carga, algo que se levanta físicamente, puesta sobre el profeta hasta que transmitiera el mensaje y su afecto fuera peso por el pueblo. Así que por otro lado, pues la carga del Señor es que este pueblo le es una carga. Le era una carga terrible al no sujetarse ellos a la voluntad de Dios. Precioso este versículo, ¿verdad? La palabra del Señor es como ese fuego, como ese martillo. Cuánto bien nos hace su palabra. Y es que no puedo evitar comparar todo lo que el Señor envió a decir a este pueblo, a su pueblo, y prevalecieron en la iniquidad y en la desobediencia. Y bueno, a lo mejor pensando acá, ¿cómo fue entonces que Nínive logró convertirse de su pecado solamente escuchando la sentencia por boca del profeta Jonás? Y bueno, aquí atando cabos, diría que no tenía Nínive profetas falsos que le dijeran que iba a haber pura paz y pura armonía, cosa que el pueblo de Judá sí lo tenía. Tenía profetas, sacerdotes que los envolvían en palabras falsas, en mentiras, donde Jehová asegura que nunca los envió, que no les dio palabra. Antes ellos iban tras sus imaginaciones y estaban envueltos en esa terrible maldad. Entonces, haciendo aquí atando cabos, diría que por eso, pues, a la ciudad de Nínive le fue más fácil aceptar esa sentencia de Jehová, porque no tenía profetas falsos que le dijeran que había paz y que solamente tranquilidad habría en sus contornos. Así que bueno, por cuánto nos beneficia a nosotros el conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Eso evitará que nos engañen. Y por eso Jesucristo dijo, no os dejéis engañar. Si te dijeran, aquí está el Cristo, no lo creas. Allá, no lo creas. El mismo Señor Jesucristo nos ha dado alerta de no dejarnos engañar. Ajustémonos a su voluntad, leyendo su palabra y viviendo conforme a ella, porque ella es nuestra brújula que nos guía a la patria eterna.